Muy buen día. Ya vemos 10 en la sala. Recordemos que el tema que estamos viendo en el bloque número 4 son los fines, los objetivos y las características de la administración educativa. Dentro de ello hay dos grandes temas, bueno, tres grandes temas. Primero los fines, que los vimos ya en una clase anterior. Después vimos los objetivos y características de la administración educativa. Por ahí hablábamos sobre la coordinación, la especialización, la política y otras. Y de ahí hablamos sobre unas características generales que ya las mencionamos el sábado pasado sobre la sectorización, la tecnificación, la regionalización, la adecuación curricular y la desconcentración y la participación curricular. Dentro de ellas también se encuentran algunos pasos que se mencionaban en la clase anterior. Estos pasos pues los vamos a tratar el día de hoy un poco más detenidamente, porque cada uno de ellos se tiene que ir adaptando a esas características generales. Tenemos en pantalla, por ejemplo, el paso de planificación. Las actividades planificadas, pues todas las actividades requieren de un plan para llevarse a cabo. Pero ese plan usted debe saber que debe adaptarse a ciertas características muy particulares del ambiente donde usted vaya a trabajar. Y por ahí tenemos que saber entonces en dónde vamos a trabajar. ¿Sí? Tenemos el sector en donde vamos a trabajar. Si el sector es el sector educativo, pues nos vamos a adaptar y vamos a trabajar nuestro plan para llevar a cabo nuestras actividades en ese sector específicamente. Tenemos también la tecnificación, que es la que mencionábamos. Tenemos que contar con materiales para poder planificar, porque si no, porque si planificamos solo por planificar, entonces es posible que nuestra planificación no sea tan adaptada a la realidad. Debemos saber entonces con qué contamos para poder tomarlo en cuenta dentro de nuestro plan, qué parte técnica tenemos, la regionalización, para quién estamos trabajando, en qué área estamos trabajando. Y esa parte es la que es muy importante para poder saber qué es lo que vamos a planificar y cómo lo vamos a planificar. En la parte educativa, la adecuación curricular es importantísima dentro de la planificación porque recordemos que tenemos un currículum nacional base, como lo dice claramente, base. ¿Y qué es una base? Una base es el cimiento, es la parte principal, la parte que va a sostener lo que sobre ella se vaya a construir. Entonces, el currículum nacional base no es el todo para tomar en cuenta solamente ese contenido o solo ese material o solamente esas sugerencias, sino a partir de ahí, qué es lo que nosotros podemos construir, qué nuevos conocimientos podemos adecuar a, a ese currículum nacional base, como lo es. Tenemos que conocer nuestra área. Si es desconcentrada, entonces tenemos que saber que dependemos de alguien más. Y al depender de alguien más, entonces estamos condicionados. Y hay que tomar en cuenta la participación comunitaria. Y esa parte es indispensable porque no debemos trabajar solos, ni tampoco debemos creernos que nosotros tenemos todo en nuestras manos y que solo nosotros podemos hacer esas actividades que vamos a planificar. Entonces, dentro del plan tenemos que tomar en cuenta a la comunidad, en este caso, a los compañeros docentes, a los estudiantes y, si es posible, a los padres de familia también, para que estos pues participen directamente en las actividades a desarrollarse en la institución educativa que estemos administrando. Teniendo una buena planificación, entonces vamos a llevar a cabo nuestro proceso de trabajo por un buen camino, porque vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y quién es el responsable. Y cuando lleguemos a la última parte, que ya la vamos a ver, entonces ya sabremos
qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que dejarlo como está o qué es lo que tenemos que quitar. La planificación se mide con el cumplimiento del plan para garantizar su efectividad. Y por ahí usted, como administrador de la entidad, pues debe llevar siempre un registro continuo, un registro de todos los días, de qué actividades son las que sí se están cumpliendo o qué actividades son las que les faltó algo para cumplirse o sencillamente no se realizaron. Usted entonces debe saber que si lo deja para última hora, usted como que va a olvidar ciertas partes, ciertas características o ciertas actividades de su plan. Y es mejor entonces llevar un registro muy cercano al tiempo cuando se realicen las actividades para saber si estas fueron efectivas o no fueron efectivas. Y por ahí está el chequecito amarillo o la X que se le muestra acá. Eso es un registro muy personal y usted decide en qué llevarlo, cuándo llevarlo, pero la recomendación es que la revisión la haga usted automáticamente después de realizada esa actividad que ya se tenía planificada para saber si es efectiva o no. La cuestión es que dentro de esta planificación vamos a tomar en cuenta también a otras personas. Entonces vamos a tener que pensar en esas cuestiones de actitud, en esas habilidades que vamos a tener todos diferentes, que al final esas habilidades van a ser nuestra fuerza para poder realizar lo que hemos planificado. Si no, yo le garantizo de que las actividades no van a salir al 100 si usted no toma en cuenta a todos los demás a la hora de realizar esas actividades. Por ahí entonces también tenemos la otra parte que es la desconcentrada. Esa fue una de más. La parte está desconcentrada. Es que no la debe tener usted como centro de trabajo. Única en cada centro de trabajo, esa institución en única, se llega a los lugares más alejados y diversos. Cuando usted toma en cuenta a los demás y porque su institución no está solamente condicionada a las cuatro paredes de la escuela o del espacio que usted está ocupando en ese momento, sino que tiene que tomar en cuenta que puede abarcar un poco más. Entonces, el hecho de tomar en cuenta a los demás va a fortalecer el trabajo institucional. La interdisciplinaria. Esta es otra característica o un paso más de la administración educativa. Se requiere el esfuerzo y la participación de todos los docentes. Recuérdelo, no puede trabajar usted solo. Aunque usted tenga la obligación administrativa de la institución, debe dejar acompañarse por las personas que le rodean y debe tomarlos en cuenta. Usted me podrá decir en este momento, pero ¿qué sucede si yo soy el único director, el único docente en la escuela? Bueno, ahí están los estudiantes, ahí están los padres de familia, que hay que tomarlos en cuenta en todas las actividades que se realizan en la escuela. Entonces, al lograr la participación de toda la comunidad, usted está garantizando que las actividades que usted planifica o tiene ya dentro de su planificación van a salir eh, en un buen término. Hay maestros bueno, hay directores que tienen compañeros maestros trabajando para ellos. Eso es buenísimo. Tómenlos en cuenta y ya le garantizo de que su actividad administrativa va a hacérsele más fácil. Pero si usted quiere trabajar solo, dejando a todos los demás a un lado, eso le va a bloquear tanto su proceso administrativo como su rendimiento en el trabajo. Eso tomémoslo muy en cuenta, por favor. Debemos siempre fomentar entonces ese trabajo en equipo. Coordinada. La administración debe tener actividades coordinadas.
Se necesita coordinación y armonía entre los profesionales involucrados. Si las actividades están coordinadas, pero si no se trabaja en equipo y no se tiene unas relaciones buenas entre los compañeros, entonces esto puede llegar a perjudicar. Pero si usted trabaja en armonía con los compañeros de trabajo, entonces el trabajo se le va a hacer un poco más fácil, un poco más sencillo para llegarlo a buen término. Veamos, señor Julieta, quiero que usted me participe contándome experiencias de trabajo que usted haya visto en su ámbito laboral o que usted en el que usted haya participado directamente. En esta parte, en donde se necesita coordinación y armonía entre los profesionales involucrados. Por Por favor. ejemplo, en la celebración del 15 de septiembre, en actividades culturales, cuando se involucra todo el personal, la actividad sale bien. Muy bien. ¿Ha tenido usted algunos compañeros en donde, perdón, ha tenido usted Ah, algunas actividades en donde algunos compañeros no quieran participar porque va a participar la otra compañera? sí, eso le iba a decir también, que hay unos compañeros que se portan indiferentes y no quieren participar porque como en cada institución hay diferentes compañeros que tienen diferentes habilidades, ¿va? Y ahí se toma en cuenta las habilidades y cada quien se le asigna algo. Y a veces alguien no quiere estar en esa comisión. Muy bien, gracias, señor Julieta. Excelente. Profe Arnold, cuénteme, ¿usted ha tenido alguna situación en donde ha tenido que pedir el apoyo a los demás profesionales para que se involucren en las actividades y salgan de la mejor manera? Sí, muy buenos días. Sí, la verdad que sí. Un ejemplo donde trabajo, usted sabe muy bien que es en el INVEC y por lo general ahí siempre hay comisiones, ¿verdad? Y a veces eh, a mí me ha tocado en una ocasión ser coordinador de disciplina y también en este año era coordinador de salud y seguridad. Y sí, me ha tocado estar en eso, ¿verdad? Y la verdad que es muy interesante hablar sobre este tema porque sí, sí uno tiene muchos inconvenientes al estar gestionando y que los compañeros le apoyen, no tal vez porque no quieran, no que por el tiempo reducido que uno tiene donde uno está laborando, porque como usted sabe bien de que uno tiene que estar al pendiente de los niños y todo, pero se hace de la mejor manera, se intenta hacer de la mejor manera y sí me ha tocado pedir ayuda de los demás compañeros para llevar a cabo las diferentes actividades. Muy bien, profesor Arnold. Arnold, en esta parte sale lo que es el tiempo. Vean ustedes entonces, uno no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, entonces necesita de profesionales que se involucren para poder sacar adelante las actividades que se le han encomendado. En este caso, como coordinador de un grupo que tiene un área específica donde va a trabajar. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta siempre. Aunque hayan personas que de repente les guste trabajar solos, si usted está en la disponibilidad, ofrezca sus servicios, porque usted va a apoyar a que las actividades se desarrollen de la mejor manera. Tenemos también esta parte que estas actividades planificadas deben ser dinámicas. En la toma de decisión es rápida, flexible, sencilla y efectiva, pero también tiene que ser muy dinámica, porque si usted reúne al grupo de personas con los que usted debe trabajar y usted no tiene, para empezar, los reúne sin previo aviso. Uno, los reúne y usted no tiene claro qué son los temas que va a tratar en el grupo. Dos, no tiene dinamismo para poder estar usted con ellos en ese momento. Entonces todo se vuelve como que muy frío, eh, muy cerrado y entonces el grupo no le va a responder a como usted quiere. Si estas tomas de decisiones tienen que ser dinámicas, tienen que ser rápidas, tienen que ser flexibles y sencillas,
No se ande complicando usted tanto para poder decir algo tan sencillo al grupo. No le dé tantas vueltas, no lo repita tanto. Pudiera ser una de las formas. ¿Por qué? Porque resulta de que al repetir, al decir tantas cosas para llegar a algo tan sencillo, incluso después a uno lo terminan criticando los mismos compañeros de trabajo. Señor Delmi Xiomara, cuénteme usted, ¿ha tenido alguna situación en la toma de decisiones que estamos tratando ahorita? Hola, licenciado, buenos días. Buen día. Bueno, pues fíjese, licenciado, de que se podría decir que sí. Yo soy una persona, no sé cómo entender esto de dinámico, pero a mí me gusta que cuando a mí me van a hablar de un tema, sean, o sea, congruentes con lo que están diciendo, digan lo interesante, pero a veces he tenido unas reuniones donde se van demasiado lejos y ya el tema en el que se iba a tratar no sale. Entonces ya la reunión, en vez de volverse interesante, buscar temas importantes, ya se vuelve tediosa porque por el tiempo y porque a lo que se iba no, no se habló. Entonces uno siente que la persona líder de esa reunión o de alguna actividad no está preparado para hablar del tema o tal vez llegó a improvisar a donde iba. Y en vez de hablar de lo que es, se metió a otras cosas. Pienso yo, sí he estado en esas, y también he estado en otras donde sí se nota que, pongámoslo así, que el docente o el director sí se preparó y sí vio los puntos interesantes a tratar para poder hablarlos bien, digámoslo así, ¿verdad? Aclararlos y todo. Sí, he estado en dos situaciones diferentes. Muy bien, señor Delmi, gracias. Para poder tratar temas en una reunión tenemos que ser muy puntuales en lo que vayamos a intervenir, porque de lo contrario vamos a caer en esa parte de repetición y nunca llegamos al tema, como dice el señor Delmi, y terminamos hablando de otra cosa que de repente nada que ver. O incluso por ser o por buscar el dinamismo en el grupo, nos metemos a hacer bromas y terminamos ofendiendo o molestando a alguien más. Pudiera ser una parte de, que hay que tener mucho cuidado. Profe Carlos Alberto, ¿usted ha tenido alguna situación en donde ha tomado decisiones de repente rápidas y que al final termina siendo uno flexible porque la decisión de repente no encajó tan claramente con la situación o con la persona? Sí, licenciado, muchas gracias. A nivel personal y a nivel también profesional, ¿no? Una vez estábamos, por ejemplo, en una cuestión, un concurso de la canción, era así virtual hace poco, y habían muy buenas participaciones, pero el tiempo que teníamos para elegir y para hacerlo de una vez, ese fue el primer error, va, para hacerlo de una vez. Teníamos que decirle mejor, viene, vamos a pasar los lugares, va. Pero bueno, dijimos nosotros, hagámoslo ahorita, ¿va? Entonces, primer error, va. Entonces vimos y premiamos 2 primeros lugares y ¿cómo se llama? Pero teníamos que poner 2 segundos y 2 terceros porque eran muy buenas participaciones. ¿Cuál fue el resultado? Que los padres de familia se enojaron al ver que su hijo ¿cómo se llama? No ganó el lugar porque en realidad sí había, pero eso fue por hacerlo muy rápido. Uno de tantos ejemplos que nos puede pasar ya en nuestro nivel, ahí en el colegio, ¿verdad? Que por ejemplo, por no pensar bien una decisión o por tomarla muy a la ligera, las consecuencias después, y ahí sí que uno como docente tiene que ser responsable y asumir las acciones de lo que uno hizo y dar la cara, ¿verdad? Y sí que no le queda de otra a uno. Ajá. Imaginémonos un ejemplo que yo no sé si se los puse a ustedes en una clase anterior. Imaginémonos que un grupo de estudiantes, 2 estudiantes o 3 estudiantes, los encontramos en el baño fumando. Los llevamos a la dirección. Se los presentamos a la comisión de disciplina. La comisión de disciplina indaga, averigua, y en esa misma intervención tiene que tomar la decisión de qué es lo que va a pasar con los jóvenes, cuál es el proceso que van a tomar con los jóvenes por el hecho de estar fumando en los baños. ¿Ha tenido alguna situación así, señor Zulma o señor Evelyn Margarita?
Licenciado, yo por una parte no elaboro pero sí me he topado que durante mi estudio sí han encontrado a compañeros, por decir así, fumando en los baños y los llaman la atención, pero la mera verdad no me di cuenta de qué fue lo que se dio o qué fue lo que puso en rigor el director o la directora, pero pero sí es situaciones que se dan. Muy bien, gracias, señor. Sí, es que uno de repente como estudiante las vio que sus compañeros se iban al baño y uno se daba cuenta de que ellos iban a fumar o incluso pudiera decir se iban a utilizar otro tipo de, de droga para poder estarla consumiendo ahí. Este tema que toco en este momento es un tema que les comento en las escuelas y en los institutos hoy en día. Acá en Esquipulas ha estado sucediendo mucho y la comisión de disciplina tiene que tomar una decisión bastante rápida porque no tiene días para hacerlo. Y al final tiene que ser flexible porque después tiene que enfrentarse al padre de familia, después tiene que ver otras situaciones y no tiene que ser tan cuadrada. La decisión es rápida, pero igual tiene que ser flexible porque no se sabe cuáles son a ciencia cierta las situaciones que los jóvenes estaban teniendo. ¿Va a ser sencilla? Bueno, sí va a ser sencilla. ¿Y va a ser efectiva? Sí va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en los diferentes reglamentos de convivencia que el mismo Ministerio de Educación pues tiene ya y provee ya a las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Entonces, teniendo ya un reglamento, las decisiones, si lo conocen los compañeros que formen parte de la comisión de disciplina, va a ser rápida la decisión. Tienen conocimiento, entonces en un momento dado van a ser flexibles. ¿Va a ser sencilla y efectiva su decisión? Sí, porque tienen el reglamento y lo conocen. Ya no se les va a complicar, ni van a estar pensando mucho en que, y si los sancionamos con tal eh, situación, el papá o la mamá, ¿qué nos va a pasar? ¿O qué nos puede llegar a hacer? ¿O la situación que nos vamos a poner, nos vamos a exponer nosotros al tomar una decisión así? No, ya no van a estar pensando tanto en esa parte, porque si se basa en un reglamento, entonces ya no tienen que estar eh, dándole tantas vueltas a una situación de estas. Señor Evelyn Margarita, no sé si tiene algo que agregar acá en esta parte de la dinámica. Sí, solo lo que comentaba mi compañera Zulma, ¿verdad? Que yo no he tenido la oportunidad de laborar en un centro educativo. Solo las experiencias de compañeros, ¿verdad? Que hacen este tipo de cosas. Pero yo tengo un punto de vista. Por ejemplo, en un centro educativo tengo entendido que, por ejemplo, a la hora de recreo, los maestros se dispersan para estar observando a los alumnos, ¿verdad? Su comportamiento, que por si surgen situaciones como peleas y todo eso. Pero sí, también se ha dado el caso de que los maestros se juntan y se ponen ahí sí que como que reflexionan y se ponen a platicar y no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, no sé si en todas las instituciones hacen así o si hay instituciones en las que los maestros sí hacen su cargo. O también sea buena la idea, que tampoco no sé si la hacen, de poner cámaras por todo el establecimiento. Ahí sí que en los baños sí no se puede, ¿verdad? Pero ahí sí no sabría decirle porque nunca he elaborado en un centro educativo, ¿verdad? Muchas gracias, señora Evelyn. Aquí es donde entra la coordinación en la administración educativa. Le comento de que todos los institutos y escuelas deben tener y deben contar con comisiones de evaluación, comisión de disciplina, comisión de salud, comisión de deportes.
tiene que contar con esas comisiones. Y si está la comisión de disciplina, entonces esta tiene ya sus funciones detalladas, dadas a conocer por el mismo director. Entonces, al tener comisiones y cada una que conozca su área de trabajo, automáticamente tendrían que estar haciendo su labor. Esta parte es la que usted comentaba hace un momentito de que pues los maestros se van a cuidar durante el recreo de las diferentes áreas. Esa es parte de la coordinación que debe realizar el director con la comisión de disciplina y sus docentes. Y la deberían estar haciendo siempre, todas las instituciones educativas. ¿Por qué? Uno es porque debe tener el control de las situaciones y conocimiento de las situaciones que se den en el recreo. Otro es para el cuidado de esos niños o de esos jóvenes que en cualquier momento pudieran hacer cualquier situación que le dañe, que se dañen ellos mismos o que dañen a otros. Y recuerde que los niños o jóvenes entran a una hora a una institución educativa y salen a otra hora. En ese lapso, la responsabilidad está y recae en el director, en el administrador de la institución educativa. Cualquier situación que suceda ahí, ¿quién debe responder? El director, el administrador. Entonces, este es el que debe tener esa coordinación de todas las situaciones y actividades que se vayan a desarrollar para tener un buen control dentro de la institución educativa. Esa parte está muy puntual. Muy bien, pasemos a la otra parte que es innovadora. Adecua sus métodos y procedimientos para nuevas situaciones que se presenten en la institución. Está en constante cambio. La institución educativa siempre tiene que velar por estar siempre tratando de ir implementando nuevos procedimientos, nuevos métodos, para que no se vaya a entorpecer el proceso administrativo con alguna situación nueva que se le dé en su institución o en un proceso. Entonces siempre tiene que estar en constante adecuación el administrador para poder estar empapado de esos nuevos procedimientos que puedan realizarse. Hoy en día las instituciones educativas públicas continuamente están recibiendo información del Ministerio de Educación. Si no la leen, se van quedando atrás en los procesos. Si no la leen, no cumplen con los requerimientos. Si no la leen, se quedan prácticamente a ciegas en algunas situaciones. Y entonces, después tienen que andar preguntando a la carrera, ya cuando se les pide, cuando se les sugiere que entreguen los requerimientos o que hagan una acción que se les dio a conocer en un momento dado por un oficio o por una circular. El administrador no debe ser una persona que se debe quedar ahí estática, ahí ya estancada, en que yo ya llegué como directora de esta escuela, ya no me interesa más y no leo, no reviso, no. Una persona así se queda estancada, se queda atrás y no va a tener opciones para poder hacer las situaciones que se le vayan pidiendo o sugiriendo. Participativa. Todos los agentes educativos deben comprometerse para que se realice de manera efectiva todas las actividades planificadas. Profe Benedict no está. María Isabel, parada. Algo que nos quiera comentar sobre esta parte de que la planificación debe tener también esa parte de participativa y colaborativa de todos los miembros que la conformen. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo pienso que es bastante importante integrar, ¿verdad?, a todos
podría ser cuando uno da una clase, integrar a todo el grupo, ¿verdad? No dejar a ninguno fuera, sino que integrarlos a todos. Yo no he tenido la oportunidad tampoco de elaborar en ninguna institución, pero yo pienso que sí es bastante importante darle la participación a todos en cualquier actividad que se realice, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos, señor María Isabel. Señor Catherine Mariví, le comento una situación. Todos los años el Ministerio de Educación trabaja de la mano con el Ministerio de Salud. Y fíjese que han vacunado o siempre vacunan a las jovencitas de 8 a 10 años o de 9 a 11 años, por ejemplo. Siempre lo hacen. A las instituciones educativas se les envía un oficio en donde se les informa que personal del Ministerio de Salud va a llegar a realizar esta actividad. ¿Cuál sería su procedimiento para poder implementar o trabajar esta parte participativa y comprometerse con todos los agentes educativos? Recuerde que tenemos todos los agentes educativos. ¿Cuáles son los agentes educativos? Está el director, los maestros, los estudiantes y los padres de familia. ¿Qué haría usted en ese procedimiento? Bien, buenos días. Pues primero, ¿verdad? Después de que el director nos haya informado sobre esta actividad, sería informarle a los padres de familia, ¿verdad? Y comentarles, mandarles una nota o ya sea hacer una reunión para informarles sobre la actividad que se va a realizar con los niños, ya que tiene que haber, pues, el permiso, ¿verdad?, del padre de familia, porque se han dado casos, por ejemplo, yo este año y el año pasado laboré en un colegio privado, pero en primaria, donde llegaron, ¿verdad?, a vacunar a las niñas y unas de ellas, pues, una de las mamás, pues, no quería, ¿verdad?, de que las niñas fueran vacunadas, por no sé qué creencias tenían ellos, algo así, y no querían que las niñas fueran vacunadas, ¿verdad? Entonces, la verdad no sé qué procedió ahí porque no soy de primaria, ¿verdad? Y la compañera, y la directora y ellos pues hablaron con la mamá, le explicaron todo, creo yo. Pues al final las vacunaron, ¿verdad? Entonces yo siento que el primer paso ahí sería hablar con los padres de familia, solicitar su autorización, ¿verdad? Porque no se puede hacer nada con los niños sin que los padres de familia lo sepan. Y ya después, hablar o hacer alguna actividad antes de que lleguen a vacunar a los niños, ¿verdad? Porque tampoco no los pueden agarrar así de sorpresa. Porque hay algunos casos en los que las niñas tienen miedo, o los niños tienen miedo, ¿verdad? Entonces se ponen a llorar, y hay casos en los que se ponen a gritar, incluso como si los fueran a matar, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería algo muy importante, ¿verdad? Tener a los niños informados sobre qué es, para qué es y toda esa Muy situación. bien, gracias, señora Mariví. Excelente su participación, sí, porque ahí hay que comprometer al padre de familia, hay que hacerle conciencia a ustedes de la situación, porque sí, muchos padres de familia han tenido experiencias muy negativas y no quieren que sus hijas sean vacunadas. Señor Leslie, un comentario de un medio minuto sobre la participación de todos los agentes educativos en los procesos administrativos. Buenos días, licenciado. Fíjese que desde que estaban hablando sobre cómo poder integrar a los maestros para alguna actividad y poder hacer algo, ¿verdad? Y yo pienso que también hay que preguntarle a los maestros que si tienen alguna idea, cómo puede hacerse la actividad para poder colaborar si uno no tiene toda la idea para hacer esa actividad, ¿verdad? Es decir, miren, si ustedes pueden opinar, las opiniones son bien recibidas, ¿verdad?
Y también con esto del Ministerio de Salud que debemos de estar anuentes, ¿verdad? Porque es a base de beneficio de los niños. Como decía Mariví, primero cuando le avisan al director hay que avisarle a los maestros la actividad que se va a hacer y a los padres, ¿verdad? Con una notita para que el padre firme donde está de acuerdo de que sí quiere que le ponga la vacuna. O he visto yo también que les dan pastillas para los parásitos, desparasitar, ¿verdad? Y tener a los niños saludables, ¿verdad? Porque el hecho de tener a los niños saludables es un buen entorno para los maestros porque no están vomitando, no están con diarrea, no dejan de ir a la clase porque se enfermaron de esto o del otro, ¿verdad? Es muy importante integrar todo esto. Y también con lo que comentó usted de los niños que fuman o llevan cosas ilícitas a las instituciones. Pienso yo que si son niños pequeños, sí es necesario llamar al padre de familia desde la primera vez. Ahora, si son adolescentes, pues sí es bueno llamarles la atención y ponerlos al tanto de qué es lo que están haciendo y que no lo deben de hacer, mucho menos en el instituto. Y segundo, ya levantarles una nota, ¿verdad? Como en forma de regaño por parte del director. Y la tercera sería pues expulsarlos unos días, porque a veces reinciden, ¿verdad? No hacen caso por el tipo de comportamiento que tienen. Muy bien. Gracias. Gracias. Esta sería la parte que nos interesaba entonces sobre las características generales de la administración. Vamos a dejar pendientes en su participación a señor Gloria y a José Lionel para una próxima. Muchas gracias entonces.